habitual del guerrero místico. No te imaginas la enorme alegría que supone para mí que nos encontremos aquí, en el principio del camino del guerrero. Este camino normalmente se anda solo, así que encontrar compañeros de vez en cuando que le acompañen a uno un trecho es una alegría increíble. Bueno, pues el objetivo de la sesión de hoy es iniciarte en el primer paso del camino, el que deberás dar cada vez que te caigas, cada vez que te pierdas, cada vez que algo vaya mal en tu ruta. Y está en la respiración, el proceso más sencillo pero al mismo tiempo importante para la vida. Es el más importante y sin embargo muy pocas personas son capaces de tomar conciencia de su respiración. Nos levantamos, desayunamos, vamos a trabajar, comemos, pasamos la tarde, nos acostamos y ¿alguna vez hemos pensado en que respiramos? Pues este es el primer paso del camino. Vamos a ello. La respiración es el proceso fisiológico que une nuestro inconsciente a nuestro consciente. Si te fijas, puedes respirar de forma tanto voluntaria, presto mi atención a la respiración y respiro porque quiero, como involuntaria. Estoy haciendo mi actividad normal, cotidiana, diaria, y respiro sin darme cuenta. La respiración es un puente entre nuestros procesos inconscientes y conscientes. Es capaz de trasladar nuestra voluntad consciente a nuestra mente inconsciente. Es la puerta que tenemos que abrir para acceder a las capacidades de nuestra mente y de la totalidad de nuestro ser. Por eso es tan importante y es el proceso que engloba el primer paso en el camino del guerrero. Primero voy a contarte cómo usamos nuestro cuerpo para respirar, qué tipos de respiración hay y qué personas utilizan cada tipo según su situación personal. Cada vez que inhalamos, todo comienza con el diafragma. Lo que hacemos es aplanar nuestro diafragma y aumentar el tórax, permitiendo que entre el aire. Esto provoca una presión sobre las vísceras, que notaremos porque la tripa se nos pronuncia, sacamos la tripa. Y después, al aumentar progresivamente, esta presión se traslada hacia la parte lumbar, hacia la zona posterior de nuestro cuerpo. Es lo que denominamos respiración abdominal o respiración inferior. Continúa el proceso con la activación de los músculos intercostales y serratos. Al activar los músculos serratos, sobre todo, lo que hacemos es separar las costillas y aumentar el volumen de nuestra cavidad torácica, haciendo que todavía más aire entre en los pulmones. Es lo que llamamos respiración media o torácica. Y por último, accionamos los músculos de la parte superior del cuerpo, elevando las clavículas y aumentando un poquito más nuestra capacidad pulmonar por la parte superior. Se denomina respiración superior o clavicular. Fíjate, podemos aguantar meses, incluso sin comer, días sin beber, pero solo minutos sin respirar. Y, contradictoriamente, no prestamos ninguna atención a este prodigio natural de mantener la vida mediante la respiración. Bueno, pues la respiración media o torácica es la que normalmente emplean la mayoría de las personas inconscientemente
que no se dan cuenta de que están respirando, lo hacen de forma inconsciente. Aquellas personas que están muy estresadas o tienen un proceso de enfermedad de tipo ansioso, psicológicamente no se encuentran bien, están muy nerviosas o están sufriendo un evento puntual de tipo muy traumático, van a utilizar la respiración superior o clavicular. Respirarán muy agitadamente con la parte superior de su tórax. Sin embargo, cuando queremos ser conscientes de nuestra respiración y sacar todo su potencial, siempre vamos a empezar cada inhalación con la parte baja de nuestro tórax. Cada inhalación comienza con la respiración inferior, con la acción del diafragma.